Mis hermanos, trayendo la enseñanza, trayendo el mensaje de hoy para ustedes. Y al hacer este sermón, al hacer esta enseñanza, mis hermanos, déjenme compartirles de que se me vino a la cabeza, a mi mente, la competición del Rally Dakar. No sé si algunos conocen, han oído hablar sobre el Rally Dakar. Y déjenme contarles un poco sobre este Rally Dakar. Se hace en Bolivia, primeramente. Pero es una competición internacional, se podría decir. Entonces, esta comparación servirá como una comparación, para la redundancia, de lo que es mi intención transmitirles esta mañana. El Rally Dakar, anteriormente llamado Rally París-Dakar, es una competición anual de rally organizada por la ASO a partir del 26 de diciembre de 1978 y disputada las primeras semanas de enero. Quienes compiten en este recorrido inclemente de una distancia total de 8.000 kilómetros se enfrentan a un desafío que pone a prueba todas sus destrezas: control de vehículo, técnicas de conducción, capacidad de orientación, sistemas de suministro de refacciones, capacidad de reparación del vehículo, fortaleza mental, resistencia física y experiencia. Todo esto, mis hermanos, con un fin específico: llegar a la meta. Y no solamente para coronarse campeón, sino para llevarse el galardón personal de haber atravesado distintas etapas, circunstancias adversas y dificultades, y que, venciendo todas y cada una de ellas con paciencia y perseverancia, llegaron a la meta, al final de la competición. Mis hermanos, es esa la vida cristiana, no del que llega primero, sino de quien llega a la meta, en la cual, si no perseveramos y no luchamos con paciencia y con la palabra de Dios en mano, y con ella vencemos aquellos obstáculos que se nos atraviesan, no podremos ser parte del galardón, de la corona de Dios, de vida que Dios tiene para aquellos que venzan, y de la dicha de morar en su presencia por la eternidad. Mis hermanos, quisiera que vayan a 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Segunda Timoteo 4, 7. Leo para ustedes en la versión Reina Valera y dice de esta manera: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y en este pasaje que acabamos de leer, mis hermanos, Pablo relata sus últimas palabras antes de ser sacrificado, y con ello pone al descubierto la inquietud que tenía para con Timoteo, que al parecer estaba atravesando ciertas dificultades que impedían el buen desarrollo de la iglesia y de su ministerio. Pablo sintió temor que su hijo amado declinase de la fe y abandonara la iglesia de Cristo. Y con el motivo de animarle a Timoteo, le describe ciertas instrucciones con el fin de que cobre ánimo y prosiga la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Filipenses 3:13. En esta enseñanza, mis hermanos, aprenderemos, estudiaremos sobre la perseverancia. El perseverar en el pecado o perseverar en la gracia a través de la luz de 2 Timoteo 4:7, con aquellas instrucciones que Pablo da a Timoteo y con el ejemplo del mismo apóstol, que antes fue perseguidor de la iglesia y que ahora estaba a punto de convertirse en mártir de la misma iglesia a la que perseguía. Veremos lo importante y lo significativo que es perseverar hasta el fin de nuestros días. Oremos, mis hermanos.
Gracias te damos, Padre, porque permites que estemos aquí en este día, porque tu soberanía es buena para con nosotros y permites que aprendamos, que te conozcamos, Padre. Ahora te ruego, Espíritu Santo, que habites dentro de nosotros, aquí en este lugar, en la comunidad de los santos, en la congregación de tu pueblo, mi Dios, para que podamos entender, para que podamos aprender de ti y por sobre todo, para que podamos rendirte la gloria solamente a ti, mi Señor. Padre, estamos aquí para aprender y te pido tu asistencia, para que las palabras que enuncie provengan de ti, Padre, y no sean pensamientos míos, sino los tuyos, y podamos aprender de ellos. Que únicamente la gloria sea para ti, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Amén. Mis hermanos, ¿alguno de ustedes recuerda de alguien que estaba en medio de esta iglesia exactamente hace un año y que en estos momentos ya no está? ¿Alguno de ustedes puede asegurar que estará el año siguiente en 365 días dentro de esta congregación de personas? ¿Pensó que existe la posibilidad que abandone la iglesia de Cristo y regrese a la mundanalidad? ¿Se siente inquietado de alguna manera? Y de cierta manera turbado con estas preguntas. Es una probabilidad que se aplica a todos, mis hermanos, a todos los que estamos aquí, desde el que viene de visita por primera vez a esta congregación, hasta el que tiene 13 años y más dentro de la iglesia. Se aplica desde el joven que viene por voluntad propia hasta el mismo pastor. Lo cierto es que no todos los que estamos aquí en este momento perseverarán hasta el fin. Hay una pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús: ¿seré yo maestro? Y en este momento algunos de nosotros a lo mejor reproducen la misma pregunta: ¿seré yo? Y es algo normal, mis hermanos, si es que nosotros hay el temor de dejar la fe para ir tras el pecado y asumir el costo de la ira de Dios. Pablo escribe la carta a Timoteo desde la cárcel. Era un momento crucial. Eran los tiempos más crudos de persecución bajo el mando del emperador Nerón. Pablo fue abandonado por todos aquellos que estaban cercanos a él por temor a la persecución. Pero todo el amor que sentía Pablo por Timoteo fue el impulso para que escribiera la carta, a fin de que pese a las circunstancias no pueda declinar su fe, y al contrario, esta fuera cimentada y continúe hasta el fin, y mediante esta perseverancia Timoteo pueda continuar el trabajo que Pablo había iniciado. Hablemos un poco de Timoteo. Al leer la segunda carta a Timoteo, el lector puede darse cuenta que Pablo conocía muy bien de Timoteo y por eso le describe de una manera muy minuciosa y detallada en toda la carta, poniendo a la luz aquellas debilidades que él poseía, las amenazas que tenían al enfrentar y que en un futuro se sobrevenían aún más amenazas. Pero también da una luz al final del túnel, haciéndole recuerdo a la esperanza que todo ello llevaba y que era oportuno usar de aquellas fortalezas que había adquirido de parte de Dios para hacer frente a sus debilidades. Al parecer, cuando Pablo lo llama por primera vez para que lo acompañara, en Hechos 16, del 1 al 3, usando terminología paisa, Timoteo era un pelado, aproximadamente de 20 años, y es a partir de allí que Timoteo se convierte en su compañero, discípulo, amigo de Pablo, y 15 años más tarde, por encargo del mismo, Timoteo se encuentra pastoreando la iglesia de Éfeso, y es en esa época que se da lugar a las cartas pastorales escritas a Timoteo. Como ya se mencionó con anterioridad, Timoteo pasa ahora un debilitamiento espiritual, y es en ese estado emocional se realzan las debilidades que su discípulo poseía, y
Pablo menciona algunos de ellos. Quisiera poner, me daba pereza escribir, así que las debilidades que Pablo poseía. Las debilidades que Timoteo poseía. El texto de 2 Timoteo nos relata que, en primer lugar, Timoteo era tímido. Se presume que por la persecución tenía vergüenza de predicar el Evangelio. Era muy débil. Adquirió una debilidad, se podría decir, por causa de la persecución. Tenía una falta de delegación de funciones, lo que podría provocar el cansancio y la fatiga. Era cobarde de predicar la palabra de Dios y posiblemente negligente a causa de la timidez. ¿Les es familiar alguna de estas características que se detallan, mis hermanos? A lo mejor se siente identificado con alguna de la lista. Personalmente me sentí identificado no solamente con una, sino con todas. Que en alguna situación de mi vida cristiana hice uso de alguna, y de seguro que tanto Timoteo como mi persona poseemos más debilidades que las que están mencionadas en esta lista. Es cierto que las debilidades frenan el buen desarrollo del desenvolvimiento eclesial. Por ello fue necesario para Pablo identificar cuáles son aquellos parásitos para darles un nombre representativo que están impidiendo el buen actuar en la iglesia, el buen actuar en nuestras casas, el buen actuar en nuestras ocupaciones, y que poco a poco nos corroen si es que no realizamos acciones que atenten a aquellos parásitos. Estamos hablando, a mis hermanos, de un autoanálisis. Estamos hablando de un método que nos va a ayudar a identificar cuáles son nuestras debilidades. Pablo lo hizo con Timoteo, y yo quisiera hacerlo con todos nosotros. Y para ello voy a pedir a mi amigo y asistente Jorge que reparta la hoja. Ahí tienen una hoja con lapiceros y lo vamos a hacer. En exactamente 2 minutos, mis hermanos, vamos a pensar qué debilidades tenemos. Somos seres humanos. No podemos ser perfectos. No podemos tener debilidades. Entonces vaya pensando mientras le llega la hoja. ¿Qué es la debilidad que usted posee? Mis hermanos, 2 minutos, por favor, para no alargar mucho. ¿Quién falta? ¿A quién le faltaba?
Luego lo completamos, mis hermanos. Continuamos que con estas debilidades cabe destacar que la mayoría de esas debilidades eran fruto de las amenazas que él estaba afrontando en esos tiempos. La más significativa era la persecución de muerte que se estaba llevando a cabo en contra de los cristianos, y que a causa de ello muchos desertaron y abandonaron la fe, y por ende a Pablo. Y enumerando las amenazas, podríamos mencionar las amenazas que Timoteo poseía eran bastantes. Ya se mencionaba que, en primer lugar, eran tiempos de persecución, motivo por el cual Pablo se encontraba en la cárcel. Se venirían tiempos peligrosos. En 2 Timoteo 3:1 relata cuáles eran esos tiempos peligrosos. Y se venían tiempos de comezón de oír. Por lo tanto, había un peligro, había una amenaza allí. Las amenazas atentaban directamente contra su vida misma y fueron motivo para crear el desánimo y el debilitamiento espiritual, y fueron motivo para hacer la carta, pero también fue el motivo para que escribiera la carta, y por medio de ella transmitirle aliento y esperanza. Y recuerdo que en mi anterior intervención, mis hermanos, habíamos hablado del costo de seguir el Evangelio, y que este mismo costo implicaba en muchos casos la vida misma, recordando la promesa que Jesús nos dio: el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la hallará. Y de cierta forma ese es el mensaje que Pablo quería transmitir. Algunos mencionan que en esos tiempos de amenazas, oposición y persecución se quedaron en esa época, y que en nuestros días, con la globalización del sistema y el diálogo interreligioso que se impulsa día tras día para unificar las religiones, se llegará a la paz mundial, y de esa manera cumplir el sueño de toda Miss Universo. Para aquellos que piensan de esa manera, me gustaría que presencien un debate de una multitud de homosexuales y una cristiana, o un cristiano que realiza un evangelismo sin restricciones en los países musulmanes, o por último, que algún juez de paz se rehúse a casar dos homosexuales. Las consecuencias de esos actos les dejo imaginación suya. Por lo tanto, la persecución está presente en nuestro entorno de manera implícita y explícita, en cada hecho cotidiano de la vida, y que tú, como cristiano, como persona regenerada por el poder del Espíritu de Dios, que decidió ponerse la camiseta y sudarla, tienes que entender que vas a sufrir, porque la predicación implica esfuerzo, oposición y persecución. Tienen las hojas, mis hermanos, y quisiera que coloquemos las amenazas que tenemos al predicar la palabra, ya sea problemas en la casa, problemas en el trabajo o desprecio de los amigos. ¿Qué tipo de amenazas tenemos al predicar la palabra de Dios?
solamente se enfoca en los aspectos negativos de la vida de Timoteo, y es por eso que menciona los positivos con una connotación anímica, y para quitar relevancia a aquellos aspectos que no merecía interés, y sí realzar aquellas características propias de Timoteo, de su discípulo amado, que ayudaban a conducirle al camino eterno. Algunas fortalezas que mencionan en el texto vienen a continuación. Pablo menciona que Timoteo no tenía una fe fingida, que siguió el buen ejemplo de su madre, su abuela, que siguió la doctrina de Pablo, que era joven, aproximadamente entre 30 a 36 años, y que Timoteo era salvo. Y de seguro hay otros, mis hermanos, que pasé de largo en el momento de extraer estas características. Pero de hecho el tema principal de esta carta parte desde este punto, el de resaltar aquellas virtudes que ayudarían a opacar lo negativo para llegar al fin que Pablo quería llegar, el que Timoteo persevere hasta el fin cumpliendo su ministerio. Mis hermanos, sé que tenemos muchas fortalezas, pero vamos a tener solamente unos 2 minutos para escribir cuáles son las fortalezas que cada uno tiene, cuáles son aquellas virtudes que ayudan en sus debilidades. Además de las fortalezas, Pablo le recuerda aquellas oportunidades que Timoteo tenía al ser salvo y al ser parte del pueblo de Dios. Toda la relación que tenía con Dios a través de todo lo que había aprendido a través de su mamá y su abuela, y el adoctrinamiento que tuvo por parte de Pablo, sirvió para que a través de esas palabras llegase a la salvación. Y eso también es una enseñanza para nosotros, que mediante la enseñanza que da el Padre al Hijo, el Maestro al discípulo, o la enseñanza simple que demos a nuestro compañero, amigo o vecino, pueden llegar a la salvación. Pablo mostraba estas oportunidades que Timoteo tenía, aquella esperanza donde podemos llegar cada uno quien es parte del pueblo de Dios. Primeramente decía que nos quitó la muerte y sacó a la luz de inmortalidad. Después decía que yo sé en quién he creído. En 2 Timoteo 1:12 le pedía que se acuerde de Jesucristo en sus momentos de debilidad, y que toda la escritura es inspirada por Dios, por lo tanto no está fundamentada en bases humanas, sino en bases eternas. Y que por último nos llamó y nos salvó, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 2 Timoteo 1:12. Y con ello iniciar aquellas frases esperanzadoras que Pablo tenía para Timoteo, instando que se acuerde
recuerde de Jesucristo cuando las aflicciones y las penalidades por predicar el Evangelio lleguen, recordándole que toda aquella escritura que contenía la palabra de Dios eran inspiradas por Dios mismo. Y para mencionarle esto, Timoteo de seguro debió leer y conocer las escrituras que para ese entonces existían al alcance de los cristianos. Estas oportunidades, mis hermanos, también son aplicables a nosotros. Es por eso que en este momento no lo van a notar. No hay que negar que producen ánimo y esperanza saber que nos quitó de la muerte, que toda la escritura es inspirada por Dios y que nos salvó y nos llamó. Y de seguro esta fue la intención de Pablo. Además, que no solo sirviese a Timoteo, sino a las postreras generaciones, a los que iban a creer en el Evangelio, estando convencido que esas escrituras iban a quedar como un precedente de su fe para la edificación de su pueblo. Con todo esto, mis hermanos, se ve reflejado la esencia del versículo de inicio, por lo que a causa de la perseverancia de Pablo, él podía expresar libremente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, donde queda demostrado, en primer lugar, que Timoteo era una persona con similares características negativas a las nuestras. Si no me creen, mis hermanos, pueden revisar sus hojas, que cuentan con las fortalezas y oportunidades eternas que Dios nos provee. Y en segundo lugar, que el único método para perseverar es conservando y aplicando para nosotros aquellas escrituras inspiradas por Dios y teniendo presentes, con el cual, hablando de Jesucristo, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la mortalidad por el Evangelio. Por lo cual es necesario que acabemos nuestra carrera, que lleguemos a la meta, luchando, poniendo nuestras vidas totalmente entregadas al servicio de nuestro Señor de manera incondicional, siendo una antorcha permanente de Dios, iluminada por su palabra, ardiendo por la espontaneidad del Espíritu Santo y no por un fingimiento de una espiritualidad, sabiendo que el fingimiento algún instante decae, pero la vivencia del Espíritu permanece para siempre, y por sobre todo guardando nuestra fe. Mis hermanos, hay una historia que quisiera contarles, y de esta manera quiero terminar contándoles esta historia. Esta historia es de los 40 luchadores, y dice de esta manera: en los días cuando la pasión de Nerón era de acabar con los cristianos, el emperador romano tenía un grupo de soldados que se llamaban los luchadores del emperador. Eran 40 hombres robustos, de los más fuertes y de los más valientes, reclutado de entre los mejores atletas de los Juegos Romanos. Antes de cada juego, los 40 se paraban delante del trono del emperador y por todo el anfiteatro dejaban resonar su canto: nosotros los luchadores luchamos por ti, emperador, para ganar para ti la victoria y para recibir de ti la corona del vencedor. Cuando César mandó su gran ejército a Galia, no hubo soldado más valiente ni más fiel que los del grupo de los luchadores. Estuvieron bajo el mando de un centurión romano. Llegó a oído de Nerón las noticias de que la fe cristiana, que no conocía fronteras ni barreras, había penetrado en las filas de los luchadores, muy probablemente por boca del apóstol Pablo, y que algunos de ellos se habían convertido al cristianismo. Convertirse en cristianismo en aquel tiempo era esperar la sentencia de muerte. Ni para el más alto servidor del emperador hubo excepción. Al centurión de los 40 se le fue dada la orden de matar a cualquier profesante de la fe cristiana. El mensaje del emperador fue recibido en pleno invierno. Los soldados se hallaron en su campamento a orillas de un lago que se encontraba completamente congelado.
influencia del tiempo y los trabajos ocasionados por estos habían servido para unir el ánimo y los corazones de los soldados y su centurión. Con gran tristeza, él leyó la orden del emperador, pero para él la palabra máxima era deber. Por lo tanto, él juntó a sus soldados y les hizo la pregunta y la orden: ¿hay entre vosotros quien haya aceptado la fe cristiana? Si hay, que el tal dé un paso adelante. Los 40 luchadores se adelantaron 2 pasos, se pusieron firmes y saludaron a su jefe. El centurión se detuvo un rato. Para él fue una gran sorpresa el número tan elevado. Les dijo: del emperador es la orden, muerte para todo profesante de la fe cristiana. Continuó diciendo: por amor a vuestra patria, a vuestros compañeros y a vuestras amadas familias, os ruego renunciar a esa nueva fe. Ninguno de los 40 se movió. Hasta la puesta del sol os doy para considerar la pregunta, pronunció el centurión. Al final del día se hizo por segunda vez y por última vez la pregunta: ¿hay entre vosotros algún profesante de la fe cristiana? Si lo hay, que el tal dé un paso adelante. Otra vez los 40 se adelantaron y se pusieron firmes. El centurión, con súplicas y ruegos, hizo el intento de persuadir a los hombres que se retracten de su fe. Ninguno lo hizo. Entonces él les dijo: la orden del emperador queda en pie. Forzosamente la tengo que cumplir. Pero no quiero que la sangre vuestra sea sobre vuestros compañeros. Os mando que marchéis sobre el lago congelado y os quedéis allí hasta renunciar vuestra fe o perecer. Os dejaré a la merced de la naturaleza. El fuego se quedará ardiendo en la orilla del lago, esperando a los que repudien esa fe. Los 40 luchadores fueron desnudados y sin palabra alguna dieron media vuelta. Se formaron en fila de 4 en 4 y marcharon juntos sobre el hielo del lago congelado. Mientras se alejaban de la playa, unieron sus voces y cantaron una nueva versión del canto de la arena. 40 luchadores, luchamos por ti, oh Cristo, para ganar para ti la victoria y para recibir de ti la corona del vencedor. Durante las largas horas de la noche, el centurión mantuvo su fuego ardiendo en la orilla del lago. El canto de los luchadores moribundos resonaba en el frío y en el silencio de la noche, pero cada vez se oía más suave. Casi al amanecer del nuevo día, un pobre, vencido por el frío, se acercó al fuego y renunció a su fe. Ahora suave, pero claramente se oía otra versión del canto. 39 luchadores, luchamos por ti, oh Cristo, para ganar para ti la victoria y recibir de ti la corona del vencedor. El centurión miró la figura del pobre desertor y escuchó de nuevo el canto de los luchadores. La luz de un nuevo amanecer disipó las tinieblas de su alma. Se quitó su armadura, se desnudó y pegó un salto, marchó sobre el lago congelado y mientras se acercaba a los 39 valientes, cantó la primera versión de su canto. 40 luchadores, luchamos por ti, oh Cristo, para ganar para ti la victoria y recibir la corona del vencedor. Mis hermanos, Pablo en esta carta estaba a punto de ser sacrificado por sus convicciones, por aquello que se había dado cuenta que era lo mejor que le había pasado. Y mediante el versículo 8 del capítulo 4 de 2 Timoteo nos da la esperanza final para todos nosotros. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y con todo esto responder a la pregunta del tema, mis hermanos: ¿amas su venida? ¿Dónde perseverarás? ¿Perseverarás en el pecado o perseverarás en la verdad? Y esto es para hacernos un llamado a la conciencia, a un autoanálisis, para que descubramos cuáles son nuestras convicciones, en
qué creemos y hasta dónde seremos capaces de llegar, motivados por ellas. Y motivados por las correctas convicciones podemos exclamar como Pablo: por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Podemos aplicarlo de dos formas, mis hermanos. En primer lugar, este es un llamado para ti, un llamado para mí, para que perseveres en la verdad y dejes el pecado, y deje mi pecado, y pidas a Dios misericordia y perseverancia para lograr llegar hasta el fin de nuestros días. Y mis hermanos, déjenme comentarle que este análisis que acabamos de hacer se llama matriz DOFA. Es un análisis que se hace para identificar aquellas debilidades que como personas, como empresas, como institución existen, y identificar aquellas fortalezas que pueden paliar esas debilidades, aquellas amenazas, y de esa manera hacerlos frente. Y este análisis es para ti, primero, para que veamos lo imperfecto que somos, lo imperfecto que eres, y lo débil que eres, lo débil que somos. En Juan 14 nos dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. Y considero que esta es la prueba, que nuestra debilidad no va a ser vencida si estamos separados de Cristo. Es por eso que necesitamos de su redención, es por eso que necesitamos de su regeneración, y necesitamos tanto tú y yo. Y más Lucas hace una mención de lo más relevante que veremos cuando estemos allá en su presencia. Él dice: podemos hablar de un lugar sin lágrimas, sin muerte, sin noche, pero la verdadera belleza del cielo será ver a Cristo. Oremos, mis hermanos. Padre, es bueno saber, Padre, que tú nos haces dignos tuyos.